Buenos días a todos los que nos estén viendo. Vamos a empezar el día de hoy con una oración y de ahí seguimos a la predicación. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de escuchar de tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica las cosas que aprendemos. Ayúdanos a entender tu palabra y poder realmente demostrar al mundo ese amor que tú tienes para todos nosotros. Gracias por la salvación que nos diste y gracias por revelarte ante nosotros por medio de tu Biblia. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahí en Santiago 5:16 nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo debería moldear nuestra definición de oración, pero constantemente nuestro tiempo de oración fracasa en reflejar esa clase de confianza. Realmente como humanos sucumbimos ante el miedo de lo inesperado y en lugar de anclarnos ah, con firmeza en el poder de Dios, nos aterrorizamos, subestimamos feamente lo que podríamos lograr nosotros con la oración. Y eso es parte del predicamento humano. Y es tan cierto para nosotros como lo fue para los discípulos de Jesús. Jesús les enseñó a orar en Mateo 6, del 5 al 13. Muchos saben estos versículos de memoria, los conocemos popularmente como el Padre Nuestro. Pero por más que Jesús les enseñaba a ellos a mantener una relación con Dios, les costó trabajo, igual que como nos cuesta a muchos de nosotros. En los últimos días de Jesús, él y sus discípulos pasaban tiempo en casa de Marta, María y Lázaro, que se encontraba en Betania. Sus viajes diarios aquí implicaban recorrer un sendero bastante transitado que subía por el Monte de los Olivos. Debemos de recordar que en tiempos bíblicos la gente caminaba para viajar, no había carros. Entonces escogían las rutas que evitaban dificultades como cambios de elevación drásticas que ocasionaran que sus muslos les quemaran con cada paso que daban. La ruta normalmente elegida entre Betania y Jerusalén pasaba por la faldilla en una cresta extendida del Monte de los Olivos. Aquí la elevación no era tanta como para que les quemaran las piernas al caminar. En esta última semana de la vida de Jesús, Él les da una nueva lección acerca de la oración. La lección de la oración llegó a continuación por la reacción de los discípulos ante un milagro. Al ir cruzando de Betania a Jerusalén, Jesús había maldecido una higuera estéril como lección del fracaso de Israel de aceptarlo a él como el Cristo, de haberse alejado de Dios. Pero esta lección, desgraciadamente, pasó por desapercibida porque estaban en shock por ver que la higuera se había secado repentinamente. Como respuesta a esto, Jesús mueve la vista de la higuera hacia el horizonte para darles una lección acerca de la oración. Al horizonte hay varias cosas que Jesús puede ver y como sabemos, a Jesús le gustaba utilizar cosas a su alrededor como ejemplo para alguna lección, como el caso de la higuera. Desde donde él está, por ejemplo, se puede ver el mar muerto o mar salado. El mar muerto o salado tiene ese nombre por la concentración de sal en el agua. Normalmente la concentración de sal en las aguas marinas oscila alrededor del 2 y 3%, según lo que yo tengo entendido. Si no es así, pues ahí me corrigen. Mientras que en el mar muerto tiene del 24 al 26%. Esto se debe a que como el Jordán y sus afluentes llevan minerales a este mar y el mar no tiene salida, la sal se queda y se acumula año tras año. Por lo mismo no se conoce ningún tipo de vida orgánica en el Mar Muerto. Algo interesante es que hay una tradición rabínica con respecto a este mar. El Mishnah, que son unos escritos judíos tradicionales, indican que si alguien viviendo en la tierra prometida encontraba algún objeto profano, se deshiciera de él arrojándolo al mar muerto. Entonces los rabinos instruían a la gente a que arrojaran ahí ídolos, figuras, utensilios con imágenes paganas al mar muerto para deshacerse del paganismo que estaba en la tierra prometida.
Y este es el mar muerto que Jesús está viendo. Pero no solo eso se ve al horizonte, también se ve el monte en donde estaba sepultado Herodes el Grande. Este monte se conoce como el Herodión. Si nos vamos al año 40 antes de Cristo, Herodes fue emboscado por Antígono en esta ubicación. Para su suerte, logró ganar la batalla y después de haberse casado por ahí del 28-27 antes de Cristo, construyó una fortaleza en este lugar como trofeo, digamos, por su victoria. Y posteriormente, pues fue sepultado él ahí. Lo interesante de este monte, que mide aproximadamente 758 metros sobre el nivel del mar, y que de hecho es la cumbre más alta en el desierto de Judá, es que es un monte artificial. Herodes, como el gran constructor que era, instruyó a constructores a remover material de un monte adyacente al Herodión para crear una pendiente artificial. Esta pendiente le da una apariencia distintiva, redondeada y una simetría elegante, digna de Herodes. Literalmente Herodes movió un monte del lugar para crear una fortaleza. Ahí en la pantalla pueden ver una imagen del Herodión. Como se dan cuenta, bueno, ahí se ve la fortaleza arriba, la foto que está en la esquina es el cómo se ve ahorita. Ya no está la fortaleza, fue destruida en el año 71 después de Cristo, pero pueden ver cómo este monte artificial pues tiene esa simetría completamente redonda. Y entonces, como mencioné, literalmente Herodes mueve un monte completo para crear este monte artificial, crear esta fortaleza. Y con esa visión enfrente y en mente es que Jesús abre con estas palabras con los discípulos, les dice, en verdad les digo que si tienen fe y no dudan, no solo harán lo de la higuera, sino que aún si le dicen a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Jesús no solo escoge este monte porque era reconocible desde donde estaban parados, sino también porque el monte simbolizaba algo para los discípulos. Hay edificios o monumentos que están cargados de significado. Por ejemplo, figuras como el Monumento a la Independencia, nos recuerda la independencia de México. Las pirámides, por ejemplo, nos recuerdan la historia prehispánica. El pez vela del centro de Manzanillo, pues nos recuerda a un camarón gigante azul, pero bueno, eso no es de importancia. Para los discípulos de Jesús, o en todo caso cualquier judío, este monte representaba todo lo que estaba mal en su sociedad. Ellos, junto con la clase obrera, pagaban impuestos para crear estructuras como el Herodión. Y obviamente estas construcciones no eran utilizadas por esa clase obrera, era utilizada por los privilegiados. Pero más importante aún, este monte representaba la ocupación romana en la tierra prometida. Era el símbolo de corrupción y paganismo dentro de la tierra prometida. Y entonces, mientras los discípulos están asombrados por lo que le pasó a la higuera, Jesús los invita a levantar la vista a este monte que simbolizaba lo que debían reparar en el mundo. Si tienen fe y no dudan, no solo van a hacer lo que la higuera, les dice Jesús. Si tenían fe y no dudaban, podían decirle al Herodión y a todo lo que simbolizaba el Herodión que se quitara y se echara al mar muerto, el lugar a donde pertenecían a todos los objetos paganos que se encontraban en la tierra prometida. Esta es la lección que Jesús les quería enseñar a los discípulos. Sí, hay un problema en el que Israel falló y se marchitó por haberse alejado de su Dios. El ejemplo de la higuera, la lección de la higuera. Y como consecuencia ahora el paganismo estaba ahí entre ellos, erecto e imponente a la vista de todos en este monte artificial. Pero si Herodes, un pagano hecho y derecho, pudo mover un monte del lugar, ustedes con más razón. Es fácil ver la maldad en el mundo y asombrarnos de hasta dónde hemos llegado con respecto a esta maldad, así como los discípulos quedaron asombrados de la higuera seca. Pero Jesús nos invita a ver hacia el horizonte, a poner los ojos sobre el Herodión de nuestro mundo actual, o al Herodión de nuestra vida personal. Nos invita a pensar de manera distinta con respecto a la oración. La oración eficaz del justo puede lograr
puede lograr mucho, es lo que leímos al principio. ¿Cuál es ese pecado que te previene de cambiar tu vida? ¿Cuál es ese pecado que te previene de cambiar tu calle, tu colonia, tu mundo? ¿Cuál es ese Herodión en tu vida? Quizás todos en algún punto hemos subestimado el poder de la oración. Y estos Herodiones se interponen en el camino, se interponen en el avance y en el crecimiento de la iglesia, el reino de Dios. Cuando subestimamos el poder de la oración, dejamos Herodiones de pie frente a nosotros que deberían trasladarse al mar muerto. Queremos que el mundo sea mejor, que haya menos maldad, pero ¿cuántos Herodiones están ahí y no hemos llegado nosotros a hacer algo al respecto? Así como Jesús llamó a los discípulos a cambiar el mundo, removiendo toda forma de mal que los rodeaba e infectaba en su vida personal y grupal, Jesús nos llama a nosotros a hacer exactamente lo mismo. Nos dice ahí en Mateo 28 del 19 al 20, dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás pidiendo con fe? ¿Tu fe lleva obras, como le enseña Santiago 2:18? Recuerda que entre más discípulos haya en el mundo, menos Herodiones va a haber. Que Dios te bendiga.